Continuamos con la jornada. Vamos a dar paso al panel de autores, que será moderado, como todos los años, por nuestro querido exministro Claudio Aranzadi, que, acompañado por los autores de la publicación de 2025, repasarán sus principales contenidos. Tendréis la oportunidad de intervenir. Podéis remitir vuestras preguntas por escrito con la ayuda del personal de sala. También tenemos, ahí arriba, Energeo25, el hashtag, si queréis también participar en redes sociales. Y bueno, como introducción a los contenidos de la publicación de este año, deciros que tenemos 3 artículos temáticos. Uno sobre la gobernanza económica global y lucha contra el cambio climático, de Cullen Hendricks. Otro relativo a la financiación de la transición energética, de Ana Rivero. Y otro relativo a los límites a las sanciones internacionales en el caso de la energía, por parte de Sonia Velázquez. Tenemos un artículo relativo a la energía en las Fuerzas Armadas, como no podía ser de otra manera, titulado Seguridad energética en el ámbito de la OTAN, cuyo autor es el capitán de navío de la Armada, Jorge Martínez. Y tenemos un artículo focalizado territorialmente sobre la transición energética en Latinoamérica, retos y oportunidades, a cargo de Fernando Maraval, Pablo Maraval y Miguel Peleteiro. Así que, sin más preámbulos, os voy a pedir, ministro y autores, que vayáis subiendo al escenario, por favor. Bueno, buenos días, bienvenidos una vez más, hasta, como ya han dicho los anteriores intervinientes, al número 12 de este informe anual de energía y geoestrategia. Tradicionalmente, antes de pasar la palabra a los autores, que es lo fundamental en este apartado, tradicionalmente yo hacía una pequeña introducción, que trataré de que sea muy breve. Gran parte de las cosas ya se han dicho, porque comentando los acontecimientos, digamos, geopolíticos más notables entre publicación y publicación. Los más notables, ya los intervinientes anteriores ya lo han señalado. Yo creo que son la llegada de Trump a la presidencia de Estados Unidos y, en mi opinión, esto se le ha dado menos importancia, pero yo creo que es muy importante, la nueva presidencia, la andadura, digamos, de la nueva Comisión Europea, que por primera vez ha contado, además, en lo que se refiere, me voy a referir solamente, obviamente, a los aspectos energéticos e industriales. Los aspectos militares, el general Bados lo ha explicado estupendamente y además yo no tengo ni idea, con lo cual no tengo nada que decir sobre la cuestión. Pero en este terreno yo creo que ha sido muy importante en este caso que la Unión Europea ha contado con una especie de cuerpo doctrinal previo antes de echar a andar la Comisión Europea, que han sido 2 informes, en mi opinión, fundamentales. El informe Letta, al que se ha referido el propio autor, como ha señalado antes Javier Canalejo. Además, hay una entrevista en el número más amplia de lo que él ha dicho, y el informe Draghi. Ambos informes yo creo que son extraordinariamente importantes. Se han quedado un poco fuera de foco por la elección de Trump, pero yo creo que tiene mucha importancia lo que plantean. En lo que se refiere a la referencia a Estados Unidos, ya ha dicho el general Bados, y estoy totalmente de acuerdo con él, que representa un cambio de paradigma geopolítico. Hemos pasado de un orden, kantiano, respetuoso del derecho y sujeto a reglas, a un orden, vamos a llamar, hobbesiano, donde el might is right, y donde, por lo tanto, las relaciones de fuerza priman en las relaciones bilaterales, aparte del estilo, de Trump en la cuestión de relaciones bilaterales. Es cierto que, como todos los paradigmas, son 2 tipos ideales weberianos, es decir, antes, con un orden sujeto a derecho, se violaban las reglas con enorme frecuencia, sobre todo por las grandes potencias, que se imponían. Ahora, visto desde una manera, ya independientemente de todo criterio de análisis moral, visto desde un punto de vista más pragmático, está claro que el que existan reglas, aunque se violen, disminuye el riesgo geopolítico. Y eso es extraordinariamente importante. ¿Por qué? Pues porque otorga un mayor grado de previsibilidad. Y un mayor grado de previsibilidad, aunque haya, accidentes de ruta, conduce a que el riesgo es menor.
Precisamente la previsibilidad es una de las cosas que más se ha discutido en relación a la nueva etapa Trump, ¿no? De hecho, hay un artículo que Cullen seguramente conocerá, ¿cómo se llama la autora? Me parece que se llama McMahon o algo así, donde analiza la aplicabilidad de la teoría del loco a Trump. Es decir, lo retrotrae hasta Maquiavelo, que Maquiavelo explícitamente señala que en algunos momentos los responsables políticos es bueno que utilicen ese planteamiento, y llega hasta Nixon, que Nixon explícitamente se lo dijo a su jefe de gabinete. Entonces, ¿es cierto esto? Es decir, porque bueno, el propio Trump y su vicepresidente han reivindicado como una virtud política la previsibilidad. De hecho, digamos, de manera un poco pedante se podría decir que es una especie de estrategia mixta de teoría de juegos, ¿no? Pero bueno, eso no creo que Trump haya pensado en nada parecido. Pues probablemente desde el punto de vista estratégico no es imprevisible Trump. Su neomercantilismo en la política comercial lo viene diciendo no solo lo viene diciendo, en su anterior mandato lo puso en práctica. Hay análisis empíricos que se notaron con un rotundo fracaso. Eso forma parte y por tanto es claramente previsible. También es previsible, por ejemplo, su laxismo en materia de política climática. ¿Qué es lo que es más imprevisible? Sus movimientos tácticos. Por ejemplo, en la guerra arancelaria, que iba a plantear, digamos, una guerra arancelaria, parecía claro. El problema es que luego los altibajos y los movimientos y tal y no sé qué, eso sí que es imprevisible. Pero sí que hay, digamos, una clara previsibilidad estrategia. ¿Qué otro aspecto es importante, yo creo, al menos también para lo que se refiere al entorno energético y económico? Es que ha cambiado el centro de gravedad de la cooperación a la rivalidad. Y esto es importante, por ejemplo, en el terreno de la política climática y de la política de descarbonización. La política climática es esencialmente una política que necesita la cooperación global, porque el cambio climático es una externalidad negativa global y, por tanto, no se puede tomar iniciativas. Y eso, el hecho de que Trump quiera hacer primar la rivalidad sobre la cooperación, va a incidir no solamente en la actitud que pueda tener Estados Unidos, sino que va a incidir, sobre todo, más importante, por ejemplo, habrá que ver lo que pasa en la COP30 en Brasil. Si Estados Unidos está fuera ya porque se ha salido del Acuerdo de París, por lo tanto no va a haber liderazgo moral allí, lo que va a haber es más bien una influencia contraria. Eso es otra cuestión. Por lo tanto, luego ya pasando a Europa, que hay una cosa muy importante en lo que ha ocurrido en la Comisión, yo creo que es la revitalización de las políticas industriales. Esto que parece una cosa retórica no es retórica, porque no solo porque Fernando se conoce bien las invocaciones a que la mejor política industrial en la que no existe, que por cierto su autor es un famoso Nobel de Economía, porque en algunos casos me lo han atribuido a mí y yo nunca lo he dicho, es Gary Becker, que hace en los años 80 dijo que the best industrial policy is none at all. Esto a mí sí me ha parecido una barbaridad, por eso, pero bueno. Y en la nueva comisión, y los informes Letta y Draghi, Letta ha explicado algunas cuestiones, son realmente planteamientos de política industrial. Y con muchos aspectos, como no puede ser menos, de política energética. Entonces, esto es muy importante porque va a llevar a la palestra a debates dentro incluso de Europa. Tony Brufau ya ha señalado que dentro de los tres objetivos, competitividad, descarbonización, autonomía estratégica, debe desplazarse el énfasis en Europa de la descarbonización, autonomía estratégica a la competitividad. Eso va a estar en el núcleo de discusiones de la Unión Europea. Otro va a ser que este programa de la Unión Europea implica una mayor regulación. El debate regulación
regulación y desregulación también va a estar en el centro. Y hay unas palabras muy, muy sensatas de Draghi, cuando presentó, no sé si fue en el Parlamento Europeo, creo, su informe, que dijo que es un debate absurdo, es decir, que es un debate estéril el de regulación y interregulación, que lo que hay que hacer es aplicar la regulación de manera correcta y prudente, pero que regulación tiene que haber, y más si se pretende una aportación pública de un 20% de los 800.000 millones de Draghi, si, lo que es muy importante, hay que dirimir entre la entrada de tecnologías poco competitivas, por ejemplo, en el terreno de la descarbonización, y en eso antes, me parece que ha sido Tony Brufao el que hablaba del sobrecoste que ha detectado Draghi, por ejemplo, en la energía eléctrica en Europa en relación a Estados Unidos como un factor de competitividad. Pero claro, ¿a qué se debe ese sobrecoste? Que eso ha hecho el análisis de la Agencia Internacional de Europa. Uno, evidentemente, la diferencia del coste del gas natural. Y otro, que es muy importante y que se ha dejado de lado, a que Estados Unidos introdujo las renovables mucho más tarde que en Europa. Con lo cual nosotros introdujimos masivamente las renovables. No, esto no es ni pro ni contra de las renovables, porque todavía se ha puesto de moda que digamos, los debates políticos en relación a las tecnologías, lo que ahora a mí me parece absurdo. Pero bueno, lo que ha ocurrido en Europa es que hemos introducido las renovables en un punto mucho más adelantado de la curva de aprendizaje, a costes de inversión muchísimo más altos que en Estados Unidos. ¿Qué pasa? Pues que nosotros estamos recuperando todavía esos sobrecostes en relación a Estados Unidos. Y eso es importante porque cuando se introduce una tecnología no competitiva, lo cual puede, competitiva en términos de coste, digo, que puede estar justificado por razones de política de descarbonización, es fundamental. De hecho, cuando se dice, no, y vamos a conseguir bajar radicalmente el coste de la energía eléctrica en relación a Estados Unidos, a corto plazo es imposible. Bueno, primero, porque el coste del gas siempre será algo más caro que en Estados Unidos, aunque lo compremos en Estados Unidos, porque hay que sumarle la licuefacción y el transporte. Eso por un lado. Pero luego, si se pretende que las compañías productoras recuperen el sobrecoste que han tenido de inversión con las renovables, eso no se puede hacer a corto plazo. Hombre, se puede hacer un plumazo, digamos, hace un write-off, pero vamos, no lógico. ¿Dónde hay posibilidades de hacer algo? En la fiscalidad, en concreto en la fiscalidad eléctrica. ¿Cómo digamos, sin entrar en profundidades, porque cómo habría que crear una inflexión en la política, digamos, europea, tal como está definida? Porque en última instancia, por ejemplo, el Competitiveness Compass es una reproducción del informe Draghi en versión de los funcionarios de la Comisión. Cuando uno lee, el 90% de lo que se dice ahí es lo que decía Draghi. Ahora, ¿cómo se modifica eso con el nuevo contexto de la llegada de Trump? Pues lo primero es una actitud política, que es importante, eso más que en el tema energético, en el tema comercial, que se está discutiendo ya. ¿Cuál es el planteamiento correcto, por ejemplo, en la guerra comercial? ¿El tit for tat? ¿O lo que digamos, que conduciría, en términos de estrategia de juegos, a un dilema del prisionero? ¿O una estrategia, en términos de teoría de juegos, del gallina? Hay gente que dice que lo correcto es la estrategia del gallina. Oiga, mire usted, no vamos a pelearnos con Estados Unidos. Mi opinión es que el planteamiento, al menos como filosofía, tiene que ser el tit for tat. Entre otras cosas porque además, incluso en teoría de juegos, aunque a corto plazo haya un dilema del prisionero, a largo plazo, si se repite muchas veces el juego, se puede conducir a un contexto cooperativo. Y luego hay ya muchos, digamos, es cierto, como decía Brufao, que aumenta el peso de la autonomía estratégica. Hay muchos ejemplos en Europa. Entonces, hay muchos ejemplos. Uno, por ejemplo, será sin duda la revalorización, y eso le viene muy bien a Francia, de la tecnología nuclear. Siempre ha habido diferencia en Europa sobre la cuestión, pero claro, en los últimos 5 años el 90% de los nuevos reactores han sido tecnología china y rusa en el mundo. Si pasamos a una situación de rivalidad ampliada con Estados Unidos, quiere decir que el único país que tiene una tecnología nuclear propia, civil me refiero, yo ahora no estoy entrando en cuestiones militares, es Francia. Y Francia, como por eso ha tenido un sobrecoste, está siendo un sobrecoste enorme, seguro que en Europa va a decir, oiga, a mí ese sobrecoste quiero que, por lo menos que me lo permitan, porque yo salvaguardo la autonomía estratégica. Otro
área en el que también habría que plantearse es como el tema de la autonomía estratégica en materia de suministro de materiales críticos. No a base de una estrategia de relocalización. La OCDE ya ha dicho que la estrategia de relocalización, desde el punto de vista de la eficiencia, puede ser una barbaridad, ¿no? Pero sí, por ejemplo, con un mantenimiento de un esquema de alianzas. Me refiero, por ejemplo, a los minerales críticos, que es lo que más de moda está. Hombre, no vamos bueno, luego también hay discusión interna en Europa, por ejemplo, incluso en España, ¿no? Con el litio. ¿Qué hacemos con el litio? ¿Lo producimos? ¿No lo producimos? Y tal. Pero probablemente hay que reordenar nuestras estrategias externas para garantizarnos que incluso los componentes de una estrategia de descarbonización ya tenemos que tener en cuenta que nuestro partner natural atlántico ya empieza a no ser tan claro, ¿no? Y bueno, no voy a seguir con estos comentarios, más que nada siempre lo solemos hacer de cara al debate. El debate, como ya les ha dicho Javier Canalejos, está centrado, como luego veremos, en el trabajo de los autores, pero es absolutamente libre, es decir, pueden hacer ustedes preguntas sobre cualquier, siempre que sea sobre temas de energía y geoestrategia, no de horticultura, evidentemente, pero pueden hacer las preguntas que consideren oportunas. Entonces, vamos a pasar entonces ahora a lo que es el núcleo, efectivamente, del número, que son los distintos artículos de los coautores. Pasamos, en primer lugar, al artículo sobre la transición energética en Venezuela, realizado por Fernando Maraval, Miguel Peleteiro y Pablo Maraval. Le representa a los tres Fernando Maraval. Los otros dos, aunque no están aquí, le tiré, digamos, sus referencias. Miguel Peleteiro es Managing Director y Head of Oil en Gas en Kroll, y Pablo Maraval, Director Económico Administrativo de Exploración y Producción de Repsol. Fernando fue secretario general de la Energía y luego director general de Repsol. No, Director general, perdón, de la competencia, de CEPSA. Fue director general de CEPSA. Fuimos en la prehistoria compañeros en la política de la reconversión industrial y luego él derivó hacia la empresa privada. Y bueno, tienes la palabra, Fernando. Bueno, si nos puedes decir muy brevemente algo del problema de la transición, singularidad de la transición energética en Latinoamérica y en qué medida es viable los programas de transición energética que se han establecido hasta ahora. Gracias, Claudio. El proceso de transición energética en Latinoamérica es difícil y complejo porque actúan muchos factores de signo contrario. Y aunque Latinoamérica es una región muy heterogénea, son factores que influyen en la mayoría de los países. Hay países como Brasil, Chile o Uruguay que han avanzado mucho en los últimos años en transición energética, pero en general Latinoamérica como región avanza muy despacio. Por ejemplo, el World Economic Forum estima que entre 2015 y 2024 Latinoamérica fue la región del mundo que progresó más lentamente en transición energética por la debilidad de sus inversiones en descarbonización y por el deterioro del marco institucional de los países. Es una región que debería avanzar más deprisa porque tiene ventajas competitivas muy importantes a nivel internacional, como son, por ejemplo, su gran capacidad de energía hidráulica, el fuerte crecimiento de las renovables, sobre todo eólica y solar, en los últimos años y con un potencial futuro enorme, sus reservas de minerales críticos, por ejemplo, 1/3 de las reservas mundiales de litio, cobre y plata están en Latinoamérica, y también, por ejemplo, la dotación que tiene fuerte en biocombustibles y bioenergía en general. El aprovechamiento de estas ventajas competitivas podrían hacer que Latinoamérica impulsara mucho su industrialización y el crecimiento económico de la región. Pero es una región muy vulnerable, por otro lado, por la fragilidad
de sus ecosistemas naturales a catástrofes y eventos climáticos extremos que perjudican mucho al PIB y a la población, como venimos viendo en los últimos años. No obstante estos factores que favorecerían la transición, hay otros factores que la bloquean muy sustancialmente en el campo económico, político y social. Por un lado, hay muchos países que tienen una situación de debilidad económica muy fuerte. Latinoamérica es una región que desde hace muchos años está creciendo a un ritmo muy lento en el PIB y en la productividad. Tiene marcados desequilibrios macroeconómicos, tiene un coste del capital muy elevado, tiene unos mercados de capitales muy poco desarrollados. Todo esto desfavorece la inversión y la inversión, por otro lado, para avanzar hacia la neutralidad climática es muy sustancial. Se estima del orden anual de entre el 4 y 5% del PIB anualmente, y hay estimación tanto para afrontar medidas de mitigación como medidas de adaptación del cambio climático. Y hay estimaciones que suben el porcentaje hasta el 9%. Es difícil que Latinoamérica, con sus dificultades financieras, pueda afrontar estas necesidades de inversión. Además, la mayoría de los países de Latinoamérica adolecen de una débil gobernanza pública, poca estabilidad institucional y legal, además de una situación de pobreza que abarca el 27% de la población regional y a una distribución muy digamos, con un grado muy grande de desigualdad a nivel también regional. Todo ello desalienta el ahorro y la inversión, y lo que hace necesario son reformas estructurales muy importantes que se tienen que acometer necesariamente para avanzar en la transición energética. Por ejemplo, en el campo de la integración regional o, por ejemplo, en el campo de la fiscalidad, tanto por el lado de los ingresos públicos como por el lado del gasto público. Pero dada la debilidad política de Latinoamérica, esto no es fácil de realizar. Por otro lado, el tratar de forzar una transición energética demasiado rápida o poco planificada puede poner en peligro serio los objetivos de asequibilidad energética por el incremento que supondría de los costes energéticos y el objetivo de seguridad del suministro energético. El petróleo y el gas representan en Latinoamérica del orden del 60% del consumo de energía final, y aunque el petróleo irá probablemente disminuyendo muy paulatinamente a lo largo de la próxima década, el gas natural todavía tendrá que afrontar muchos años de crecimiento fuerte. Hay muchos países en Latinoamérica que están ahora implementando planes de expansión del mercado del gas. Por otro lado, hay proyectos de incremento de la producción muy importantes en países como Brasil y Guyana. Sin duda contribuirán a reforzar la seguridad energética y a proporcionar recursos para la inversión muy necesarios en los países productores. Entonces, en conclusión, yo diría que la viabilidad de la transición energética en Latinoamérica depende de que se sepa hacer una planificación a largo plazo eficiente, de que se sepan acometer reformas estructurales muy fuertes y de que los países sepan estructurar una combinación de un complemento adecuado entre energías fósiles y energías limpias. Y esto es todo. Gracias. Muchas gracias, Fernando. Pasamos entonces a Ana Rivero, Operating Partner de ESG Alantra Private Equity, que ha escrito el artículo sobre los flujos de financiación a la transición energética. La pregunta es, parece ser que ha habido una reducción de los flujos financieros dirigidos a los instrumentos que canalizan el ahorro, digamos, o los recursos financieros a
son los catalogados como sostenibles, como inversión sostenible, aparte del problema que ha habido de qué se considera sostenible y no sostenible, en concreto en Europa, pero bueno, luego la gente podrá preguntarlo si quiere. El problema es que ha disminuido ese flujo. ¿A qué crees que eso se debe? Pues la verdad es que tiene mucho que ver con todo lo que se ha comentado al principio. A veces no se piensa en los flujos de inversión de los mercados financieros en términos geoestratégicos y realmente tienen todo que ver. No lo ha comentado el señor Enrico Letta, lo ha dicho perfectamente claro. Esto no se va a conseguir solo con dinero público. Es imposible, literalmente. Y movilizar dinero público es una voluntad, varias voluntades unidas, pero es una voluntad, es la voluntad de un gobierno, de varios gobiernos, de organismos supranacionales, es una decisión. Movilizar el dinero privado es aunar voluntades y eso es cambiar mentalidades y es ofrecerle al dueño de ese dinero, que somos todos nosotros, que es el ciudadano, algo que le motive a redirigir sus decisiones de inversión hacia, por ejemplo, la transición energética. ¿Y por qué se mueve el dinero? El dinero, para empezar, es libre, el dinero privado. Si no quiere estar aquí, pues mañana no está y pasado mañana está en otro sitio. No puedes contar con él, no es algo de largo plazo para siempre, por mucho que en algunos momentos parezca que sí. Y eso es lo que nos ha pasado con todas las inversiones sostenibles en los primeros años de esta década, de los 20. La pandemia que sin duda contribuirán a reforzar la seguridad energética y a proporcionar recursos para la inversión muy necesarios en los países productores. Entonces, en conclusión, yo diría que la viabilidad de la transición energética en Latinoamérica depende de que se sepa hacer una planificación a largo plazo eficiente, de que se sepan acometer reformas estructurales muy fuertes y de que los países sepan estructurar una combinación de un complemento adecuado entre energías fósiles y energías limpias. Y esto es todo. Gracias. Muchas gracias, Fernando. Pasamos entonces a Ana Rivero, Operating Partner de ESG Alantra Private Equity, que ha escrito el artículo sobre los flujos de financiación a la transición energética. La pregunta es, parece ser que ha habido una reducción de los flujos financieros dirigidos a los instrumentos que canalizan el ahorro, digamos, o los recursos financieros a los catalogados como sostenibles, como inversión sostenible, aparte del problema que ha habido de qué se considera sostenible y no sostenible, en concreto en Europa, pero bueno, luego la gente podrá preguntarlo si quiere. El problema es que ha disminuido ese flujo. ¿A qué crees que eso se debe? Pues la verdad es que tiene mucho que ver con todo lo que se ha comentado al principio. A veces no se piensa en los flujos de inversión de los mercados financieros en términos geoestratégicos y realmente tienen todo que ver. No lo ha comentado el señor Enrico Letta, lo ha dicho perfectamente claro. Esto no se va a conseguir solo con dinero público. Es imposible, literalmente. Y movilizar dinero público es una voluntad, varias voluntades unidas, pero es una voluntad, es la voluntad de un gobierno, de varios gobiernos, de organismos supranacionales, es una decisión. Movilizar el dinero privado es aunar voluntades y eso es cambiar mentalidades y es ofrecerle al dueño de ese dinero, que somos todos nosotros, que es el ciudadano, algo que le motive a redirigir sus decisiones de inversión hacia, por ejemplo, la transición energética. ¿Y por qué se mueve el dinero? El dinero, para empezar, es libre, el dinero privado. Si no quiere estar aquí, pues mañana no está y pasado mañana está en otro sitio. No puedes contar con él, no es algo de largo plazo para siempre, por mucho que en algunos momentos parezca que sí. Y eso es lo que nos ha pasado con todas las inversiones sostenibles en los primeros años de esta década, de los 20. La pandemia, curiosamente, no tiene su lógica, puso de manifiesto que la gente sí era sensible a los temas de sostenibilidad, en este caso a los temas sociales, pero era sensible y se movilizó muchísimo dinero de unos fondos de inversión a otros porque tenían esas características detrás de sostenibilidad. En el 21 fue cuando entró en vigor, sobre todo particularmente en Europa, que es donde se ha liderado la inversión sostenible, sobre todo desde el punto de vista, como digo, privado,
entró en vigor las famosas regulaciones o legislaciones, SFDR, etcétera, de desglose de las inversiones en función de cuánto de sostenible eran esas inversiones que estaban o que están dentro de los fondos de inversión, que es donde se mueve la gran mayoría del dinero de los mercados financieros. Y eso lo que ha supuesto desde entonces aquí, sobre todo, es coste. Sobre todo es un coste que es una inversión, evidentemente, para las compañías que gestionan esos activos, para las entidades financieras que los distribuyen, pero es un coste enorme en adaptación particularmente regulatoria y de reporting, lo cual no le apetece hacer a nadie, nunca. O sea, no es algo motivador, no es algo que digas qué bien, que me tengo que volver a invertir este año en mi presupuesto otra vez un 10% más en nuevos datos, en nuevos modelos, en nueva gente en compliance, gente que me ayude a navegar por esta regulación. Y en el 22 lo que ocurrió pues fue la guerra de Ucrania. Y la guerra de Ucrania en los mercados financieros dio al traste con esa percepción que se había generado desde el 2020 sobre todo, pero desde el 2015 también con el Acuerdo de París, de que si invertías en esto ibas a tener una rentabilidad, porque empezó a subir todo lo que no era sostenible. El mercado empezó a premiar todo lo que no se considera pues, defensa, etcétera, que gracias a Dios ahora mismo sí se ha vuelto a considerar parte fundamental, ¿no? La inversión en defensa no significa invertir en armas en general, ¿no? Y esto es lo que se está, gracias a Dios, entendiendo ahora. Pero han sido 4 años que han sido una montaña rusa para los inversores. ¿Y qué le ocurre al inversor particular cuando esto pasa? Que se desentiende. Que dice, esto es muy complicado, esto es muy complejo, a mí mi entidad financiera no hace más que decirme que esto es lo que hay que hacer, pero luego yo no veo la rentabilidad. A mí me da lo mismo estar aquí que allí porque cuando uno saca el dinero de la hucha, vamos a decir, para ponerlo en movimiento, es para darle valor. Si no le genera valor, pues lo coge y lo vuelve a meter en la hucha, porque esa sensación es permanente en todos los países, particularmente en España, donde el inversor es muy conservador y el porcentaje de capital que está invertido en mayor riesgo es muy pequeño comparado con los países anglosajones. Es lo que ha ocurrido. Entonces, movilizar, ¿qué se necesita? Se necesita movilizar voluntades. Voluntades aunadas de la gente, de todos nosotros, no únicamente por la parte de arriba, ¿no? Por el top de las decisiones, porque esas no llegan a la gente. Yo siempre pongo el mismo ejemplo que es el de las bolsas de plástico. Ahora mismo ya no se le ocurre a nadie entrar a un supermercado y pedir una bolsa de plástico porque no le gusta lo que sea que le están ofreciendo. Hubo que hacer una regulación, pero a la vez se, vamos a decir, educó, enseñó, se puso en práctica, se entendió que eso era un beneficio común. En el caso del dinero, el beneficio común no puede ser solo social ni imaginario. Tiene que ser un beneficio, pues como dice el refranero español, lo que no son cuentas son cuentos, ¿no? Entonces, tiene que ser un beneficio que la gente pueda percibir. Y eso es lo que ha dado un poco al traste con ese, y yo espero que coyunturalmente, con ese quinquenio que tuvimos pues del 18 al 22, en el que realmente la gente cambió su forma de invertir y exigió este tipo de inversiones, pero que desgraciadamente pues en los últimos 2-3 años pues no se ha visto refrendado. Gracias, Ana. Pasemos al tercer artículo. Cullen Hendricks, que es investigador senior del Instituto Peterson de Economía Internacional. Además, ayer dio una conferencia muy interesante en el Club Español de la Energía, precisamente sobre Estados Unidos y el papel de Estados Unidos en la nueva situación. Aprovecho, digamos, la pregunta para que insista, pero no repitas la conferencia porque es mucho tiempo, pero para que digas los mensajes fundamentales, porque realmente, claro, lo que decía Cullen, que también ha pasado con todos los artículos y con mi introducción, que en el tiempo que ha pasado entre cuando cerramos la edición y el momento en que se publica, pues han ocurrido muchas cosas. Entonces, sí que te preguntarías que nos den una serie de mensajes complementarios a lo que, digamos, tú dices que no pudiste decir en tu artículo, como resultado, digamos, de lo que ha ocurrido en Estados Unidos desde, digamos, el nombramiento de Trump hasta ahora. Les diré que Cullen habla perfectamente español, de hecho la conferencia la dio en español, pero le hemos dicho que si tú te sientes más cómodo, luego sobre todo para el debate, pero ahora también si quieres intervenir en inglés puedes hacerlo, evidentemente. Bueno, gracias. Bueno, dado el mal estado de mi español, voy a contestar en inglés porque no he preparado notas para
esa cuestión. Yes, so I guess if I had to put it in one statement, I would say that unfortunately I was not sufficiently pessimistic about the outlook for the second Trump administration with respect to, in particular, well, I could say it about relationships with our cherished allies in Europe. I could say that equally about our allies in Asia as well. But speaking directly about what we've come here to talk about today, I would say that some of the changes that we knew were coming would be that the United States would once again pull itself out of the Paris Accord. We know that the United States has elected not to nominate any researchers to participate in the IPCC process, which is a huge loss because of the enormous amount of intellectual capital that we have in the United States. And they've actually tried their best, although I suspect they will ultimately not be successful, in quashing what should be the 6th National Climate Assessment of the United States. So those are some changes. I would say that the biggest thing that has happened that I did not anticipate, and this gets back to my point about pessimism, was that I did not think that it would come to pass that the largely Republican beneficiaries of the industrial policy that we elaborated in the context of the Inflation Reduction Act, which sought to reshore and expand supply chains for everything from electric vehicles to critical minerals, which you mentioned earlier, to the processing of those minerals, et cetera, that those would be essentially taken off the table in service of very large and fiscally unsustainable tax cuts. This is something that I had hoped would not come to pass, if for no other reason than opposition to the president's platform in Congress. Evidently, they have been brought in line to date. The Senate has not voted on the bill, and it has not gone through reconciliation, so we don't know exactly where that is going. But I think that has been the biggest unanticipated change since the report was written. And that is a huge loss for the United States because it is going to relegate us in the area of clean energy, but then also potentially in these other supply chains for more national defense-oriented critical minerals in second place, and that's being hopeful, in second place in terms of the technological frontier and the know-how. Perfecto. Pasamos entonces a continuación a Sonia Velázquez, que ha escrito un artículo sobre los límites a las sanciones internacionales. En el caso de la energía, Sonia es directora de gabinete en la Secretaría General para el Reto Demográfico en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. La pregunta sería algo sobre la utilidad y el funcionamiento. ¿Por qué si las sanciones funcionan o no funcionan? Tú en el artículo hablas también sobre la legitimidad de las medidas de las sanciones, pero bueno, vamos a concentrarnos en su utilidad y en si están sirviendo. Eso es importante. Por ejemplo, todas las sanciones energéticas, hay muchas dudas sobre el efecto que han tenido las sanciones energéticas a Rusia cuando ha habido sanciones, porque luego en Europa, por ejemplo, en el gas no le hemos puesto nosotros ninguna sanción. O sea que, pero a ver si las sanciones que se han puesto a Rusia, vamos, a Rusia en general, tú planteas las cosas, a ver si en general si suelen servir y en el caso, por ejemplo, de Rusia, se han servido para algo. Pues muchas gracias. Y muchas gracias por la introducción, porque además ese es probablemente el gran debate en torno a las sanciones internacionales y específicamente las energéticas, ¿no? Si realmente son útiles, si cuando aplicamos sanciones conseguimos lo que queremos o no. Como explico en el artículo, al final en torno a las sanciones internacionales hay grandes debates como son el de la legitimidad, que se mencionaba precisamente, quién tiene derecho a imponer sanciones y si esa entidad, pongamos un Estado, las impone, si luego tiene capacidad y también legitimidad para vigilar si se cumplen o no. En el caso de la legitimidad, además, en cuanto a las sanciones, nos encontramos que realmente serían más legítimas en un mundo multilateral, que es precisamente lo que comentábamos que estamos dejando atrás, con lo cual nos encontramos con un problema en cuanto a esa legitimidad. El otro gran debate evidente es en cuanto a la efectividad, es decir, las sanciones, ¿logramos con ellas lo que queremos o no? Esto ahora entra un poco más en detalle en el caso de Rusia y también de Irán, por ejemplo. Y luego tenemos un tercer debate, que en el caso de las energéticas también es peculiar, que es el impacto entendido en el plazo.
Al final las sanciones internacionales no se pueden medir en el corto plazo, porque en un corto plazo no queremos que tengan un impacto, pero no suelen tenerlo, y se miden mucho más a largo plazo. Y en el caso energético, por ejemplo, ahí sí que tiene importancia, porque la energía, las inversiones, la exploración, todo lo que está relacionado con energía se mide mucho más a largo plazo que a corto plazo. Entonces, en el caso de las sanciones energéticas, siempre hay que medirlas en un futuro, en un plazo más largo. Ahora, como se puede ver, son debates que dan pie, ¿no?, a debate, porque no es tan fácil ver ese impacto de las sanciones. Y en cuanto a la efectividad, yo creo que el caso de Rusia es muy evidente la decepción quizá que sentimos todos, ¿no?, una cierta expectativa que había de que imponer sanciones iba a dar pie, pues se hablaba incluso del fracaso de la economía rusa, que evidentemente pues, no se ha dado. O sea, se impusieron pensando que, bueno, que las sanciones iban a hundir la economía rusa y no ha sido así. Hay que decir también que el caso de Irán, por ejemplo, ya demostraba que no iba a ser así, que las sanciones tienen un impacto, pero que las economías resisten, que salvo que realmente vayas a sus sectores estratégicos, que en el caso de Rusia era la energía, y no queríamos hacerlo, porque evidentemente también nos perjudicaba a nosotros, a todos, pues no consigues hundir esa economía como tú querrías. Entonces, la primera decepción, ¿no?, o frustración de expectativas fue ver que al imponer esas sanciones realmente la economía rusa no se hundía y veíamos que seguía manteniendo no solo la guerra, sino que incluso al principio tenía éxito. O sea, la economía rusa iba mejor que lo que esperábamos, ¿no? Por otro lado, ¿qué nos encontramos también? Que la otra gran esperanza cuando Occidente, digamos, vamos a llamarlo así globalmente, impone sanciones es que la población de ese régimen se rebele contra el sistema y entonces caiga solo. Bueno, eso tampoco pasa. O sea, al final la mayor parte de sanciones se imponen en regímenes que no son democráticos y por lo tanto que tienen perfectamente controlada esa población y ese sentimiento de fidelidad al régimen establecido. Entonces las sanciones pasan a ser un relato contra el otro. El que impone las sanciones es el que me oprime, el que me está haciendo daño, el que causa daño a mi población civil, con lo cual la sanción no solo no consigue que la población se rebele, sino que además es peor visto. O sea, al final el que impone la sanción es el malo y no el régimen autárquico que tienes haciendo la acción que has decidido castigar, ¿no? Entonces nos encontramos con que tampoco se rebelen. De hecho, en Irán eso también se esperaba, que cuanto más se oprimiese a Irán, en un momento dado la población dijese, bueno, hasta aquí, ya tal. Y no ha pasado. O sea, lo cierto es que ha vuelto a no pasar eso. Y con Rusia nos encontramos igual. Antes se mencionaba, ¿no?, también esa digamos, idea de sociedades que no están dispuestas a ciertas cosas y otras que sí. Occidente tiene una sociedad que tiene unos derechos adquiridos y por los que ha luchado, evidentemente, y merecidos, y a cambio no está dispuesta a olvidarlos, mientras que sociedades como Rusia o como la rusa o como la iraní sí están dispuestos a unos sacrificios que nosotros no. Entonces nos encontramos con ese dilema de realmente cuáles son nuestras expectativas con las sanciones, qué queremos conseguir y qué estamos dispuestos a dar. Y en termino con esta idea de que al final las sanciones se imponen porque estás intentando evitar un conflicto armado. O sea, las sanciones son un mecanismo para agredir al otro y hacer daño en su economía sin pasar al nivel mayor que sería un conflicto armado. Entonces, no estando dispuestos a eso, hay que medir también nuestras expectativas con las sanciones y ver que tienen límites claros. Y se ha visto en el caso de Rusia y de Irán perfectamente. Solemos dedicar pocos artículos a los aspectos de la energía y las Fuerzas Armadas, pero algunos hemos dedicado a lo largo de los 12 años y este año el capitán de navío de la Armada, Jorge Martínez Martí, escribe uno sobre un aspecto fundamental, que son las relaciones entre la seguridad energética y la OTAN. ¿Podrías muy brevemente en estos 5 minutos darnos una pincelada muy rápida sobre ese aspecto de la relación entre la seguridad energética y la OTAN? Muchas gracias, ministro. Buenos días. Pues sí, aunque no es un tema que normalmente tendamos a asociar la Alianza Atlántica con el mundo de la energía, sí que existe en varios ámbitos, además, que están interconectados entre sí, ¿no? Ya se ha hablado en la sesión inaugural de forma muy brillante del complejo escenario global en el que nos encontramos, el escenario geopolítico, los conflictos que están a la orden del día y las actividades continuas en el continuum de la competición. Todo esto nos lleva a una serie de desafíos que están en vigor y los vemos continuamente, desafíos demográficos,
desafíos de crimen organizado de todo tipo, incluyendo el terrorismo, los conflictos, por supuesto, y también las acciones híbridas en la zona gris, ¿no?, del espectro de los conflictos. Todo eso, inevitablemente, afecta de forma muy seria al trilema energético. Esas tres patas que tienen que estar siempre equilibradas y, además, que requieren, como ha dicho el ministro en su introducción, la cooperación global, ¿no? Tenemos la sostenibilidad ambiental, tenemos la garantía del suministro energético y también la sostenibilidad ambiental. Y la competitividad económica. Nosotros vamos a centrarnos en el capítulo en las dos patas que más afectan a la cooperación del instrumento de poder militar, que es la garantía del suministro energético y también la sostenibilidad ambiental. Entrando ya a hablar de la garantía del suministro energético, que es fundamental para las Fuerzas Armadas, vemos, por un lado, no se va a dar, o yo al menos así lo creo, lo aprecio, que no se va a dar una ocasión en la que haya que llamar al artículo 5 por temas de energía, a no ser que se produzca un número muy elevado de víctimas en algún ataque que se pueda producir sobre alguna instalación o lugar de interés energético. Ese artículo solamente se ha invocado una vez y, bueno, fue por el elevado número de víctimas y también por el país, yo creo, en el que se produjo. No es algo que la Alianza vaya a invocar probablemente por motivos energéticos, pero sí la Alianza es consciente de la importancia del suministro energético y de la seguridad energética y, por tanto, pues también pone en marcha varias iniciativas. La Alianza ha establecido una serie de centros de excelencia para desarrollar doctrinas sobre los temas que más le interesan, que van de lo más variado, ¿no? Y uno de ellos, muestra de la importancia que le concede a la seguridad energética, es el establecimiento de uno de esos centros de excelencia en Vilnius, en Lituania, sobre la seguridad energética. Pero también hay otros centros de excelencia que, en mayor o menor medida, si bien de forma no directa, también tratan el problema del suministro y de la seguridad energética. Seguridad marítima, defensa contra el terrorismo, etc. Luego es un tema que la Alianza lo tiene muy presente y además lo recuerda tanto en el concepto estratégico del año 2022 como en las sucesivas cumbres que se producen anualmente. Una de las iniciativas que siempre la Alianza ha estado presta a proporcionar para garantizar el suministro energético son las misiones y operaciones. Hay misiones que ahora mismo están permanentes, activadas, como la operación Sea Guardian en el Mediterráneo, es una operación naval, donde el principal objetivo es tener una presencia permanente que produzca disuasión frente al terrorismo y también construcción de capacidades a los países de nuestro flanco sur, en cuya construcción de capacidades estamos muy interesados para que ellos puedan también proporcionar seguridad a ese flanco tan importante. También, a raíz de los ataques que hubo sobre cables submarinos, lo recordaremos, el pasado mes de diciembre, en el mar Báltico se estableció también una nueva operación en el Báltico, la Baltic Sentry, Centinela Báltico, donde también va a establecer, está recién establecida la operación y va a consistir en una presencia naval permanente en esa zona, donde además estamos viendo de forma continua las actividades de la flota en la sombra rusa, tratando de evadir ese embargo que hay para sus actividades energéticas. Luego vemos que la Alianza está estableciendo también una serie de acciones encaminadas a garantizar el suministro energético. Otra pata que tenemos es la vulnerabilidad de las infraestructuras críticas, que esa es fundamental. Y uno de los temas que toca la Alianza, muy directamente relacionado con ellas, es la resiliencia. La resiliencia es la capacidad que deben tener los países miembros de la OTAN ante un ataque armado o no, para que sean capaces de resistir esos ataques. Eso está muy implantado y tiene mucha importancia en la protección de infraestructuras críticas. De eso podemos hablar un poquito más adelante en el coloquio, si les parece. Muy bien, ministro. Hemos acabado ya la intervención inicial, ahora pasamos al coloquio. Como ya les ha dicho antes Javier Canalejo, pueden ir dando las preguntas a las personas que las recogen para que las pasen aquí, pero bueno, como ya hay algunas, podemos empezar. Una, Fernando, dirigida a Fernando Maraval, que tiene que ver con
cooperación, digamos, en el ámbito de la transición energética entre España y Latinoamérica. ¿En qué áreas podría ser interesante una colaboración entre España y los países latinoamericanos en este área de la transición energética? Hombre, yo creo que sí, que hay una fuente de cooperación enorme. De hecho ya es una realidad, pero no solo en el caso de España, sino en el caso de toda la Unión Europea. La Unión Europea es el tercer socio comercial de Latinoamérica, después de Estados Unidos y China, pero es el primer inversor. Y en su calificación de primer inversor, España destaca, si no con el número 1, pues con el número 2, ¿no? España es un inversor muy fuerte en Latinoamérica y como se sabe, en los últimos años las inversiones extranjeras fundamentales en Latinoamérica han ido al área de renovables, seguido del área de energías fósiles, pero en primer lugar en el área de renovables. Yo creo que es una oportunidad muy grande para avanzar. Es que el potencial de las energías renovables en Latinoamérica, y ya no hablo solo de solar y de eólica, hablo también de geotermia y de otras posibles, ¿no? Y por supuesto, más a futuro, pues en el hidrógeno verde y demás. Yo creo que España tiene realmente una gran perspectiva, un gran potencial, y lo mismo en energías fósiles. Bueno, España ya está, básicamente Repsol, pero hay otras posibilidades, porque Latinoamérica es una zona donde todavía, quitando algún país específico, pero todavía hay, digamos, gobiernos que quieren estimular la exploración de petróleo y gas, más de gas que de petróleo y más offshore que onshore, pero todavía hay oportunidades importantes y, por tanto, España tiene, esto hablando de energía, si habláramos de otras áreas, pues también mucho más, pero sin duda Latinoamérica para España es fundamental, ¿no? Gracias, Fernando. Una pregunta para Ana Rivero que tiene que ver con la financiación, digamos, climática. ¿Qué balance haces tú de hay mucha gente que dice que fue un desastre lo de la COP de Azerbaiyán sobre las medidas que un desastre? Vamos, que fue de alcance limitado lo que se decidió en la COP de Azerbaiyán y qué cosas crees que han quedado pendientes en ese terreno de financiación de la política climática para la COP de Brasil. A ver, el principal problema que hay siempre detrás de por qué unos acuerdos de financiación a nivel supranacional casi nunca son satisfactorios para todo el mundo es el distinto grado de avance en esa transición energética que hay entre unos países y otros. Esto es una evidencia, pero al final es la evidencia que impide que el proceso de movilización de esos capitales pues sea, vamos a decir, justo, equitativo o como lo queramos llamar. Siempre los países que más necesidades de financiación al desarrollo tienen y que por lo tanto en muchos casos son y sobre todo van a ser los que más contribuyan a emitir, ¿no?, los gases de efecto invernadero, porque necesitan todavía un desarrollo de infraestructuras que ya en los países desarrollados no necesitamos en ese nivel, bueno, pues son los que evidentemente tienen que ser los destinatarios de esas nuevas políticas de financiación, pero no lo pueden conseguir sin la ayuda de esos países más desarrollados, que son los que tienen que proveerles de esas facilidades de financiación. Los intereses son contrapuestos, sobre todo, yo no creo que tanto en la finalidad como en los plazos. Al final era mucho más fácil o resultaba mucho más fácil encontrar acuerdos más en un terreno más amable para todos los participantes previos, por ejemplo, a la guerra de Ucrania, que ahora, porque las necesidades de presupuesto, las necesidades de destino de los fondos cambian y sobre todo la percepción que pueda tener la población de a qué se está destinando el dinero, en este caso público. Por eso yo insisto siempre en la necesidad de la financiación privada, porque la financiación pública, pues lógicamente tiene que abordar las cosas que en ese momento le resultan urgentes, a pesar de que debería abordar bastante más en largo plazo de lo que aborda. Entonces, al final, es muy distinto encaminarse hacia cumbres como la COP en situaciones
más económicamente y socialmente estabilizadas que en situaciones donde es claramente perentorio abordar, pues por ejemplo, un presupuesto para defensa, que es evidente que hay que abordarlo. Y la gente va diciendo, o va dejando, mejor dicho, pues para un poco más adelante, porque sí que lo abordaremos, pero con menor urgencia, otras cosas que en el 2015 parecía que había que abordar inmediatamente, porque si no, pues no se iba a llegar a ninguno de los objetivos que están previstos, por ejemplo, en la Agenda 2030. ¿No? O sea, yo creo que es más un tema de dificultad a la hora de priorizar en tiempos que de disponibilidad del dinero o de no ausencia de voluntades. Para mí ese es el principal problema que hay. Muy bien, gracias, Ana. Hay una pregunta para Sonia Velázquez que vuelve a centrar algunas cosas, ya las comentaba antes, si quieres añadir algo, se refiere a los casos concretos de Irán y Venezuela. Que las sanciones han bueno, lo mismo que antes, si han tenido algún efecto o no. Irán ya lo has comentado. O sea. Yo aprovecho un poco para seguir ahondando en eso, porque se ve también en el caso de Irán y con Venezuela hay una curiosidad, digamos, que ocurrió precisamente con la guerra de Ucrania y el conflicto con Rusia. Al final es lo que hablábamos antes también, el mundo cada vez es más inestable y cada vez hay menos acuerdos globales. Una sanción internacional para que tenga efectividad real, y aquí se ve muy bien en el caso de Irán, tienes que tener un acuerdo global. Es decir, cuantos más países y más organismos internacionales lo apoyen, más éxito va a tener. ¿Qué pasa? Que eso ya no es tan fácil. Al final, Occidente sí se ha puesto de acuerdo en sancionar a Irán, pero nos encontramos con un China que no tiene ningún problema en comprarle todo su petróleo a Irán. Entonces no ha tenido ningún inconveniente, igual que Rusia y Venezuela han seguido haciendo acuerdos con Irán, con lo cual entre ellos tres ya se han salvado un poco, pero es que además nos encontramos con países cada vez menos alineados con esa idea. Antes se comentaba el caso de India y para mí es un ejemplo paradigmático. India lo dejó bien claro, que no iba a dejar de comprar ni gas ni petróleo a Rusia ni a nadie, que India tenía sus necesidades y que tenía una población con una creciente necesidad y iba a seguir comprando todos los recursos que tuviera a su alcance. Entonces tenemos con otros compradores dispuestos a evadir esas sanciones de alguna manera. A eso le sumamos que los intermediarios han visto también una oportunidad. Oriente Medio lo que está haciendo es comprar ese petróleo y ese gas a los sancionados y revendérnoslo más caro. Con lo cual, al final, bueno, tiene efecto moral sí, porque has sancionado al país que está haciendo esa agresión que rechazas, pero económicamente estamos pagando más por ese petróleo y ese gas que tú has sancionado porque te lo está vendiendo otro país que no tiene ese problema, que no comparte contigo esa moralidad de sancionar al agresor. Entonces nos encontramos con eso, Emiratos Árabes Saudí aprovechando para guardar su propio recurso energético, petróleo, gas, para un momento económico mejor, y lo que hace es venderte más caro el que ha conseguido por otros métodos. Le sumas un mercado negro que está ahí y que todos obviamos, es decir, como tampoco interesa que el precio del petróleo y del gas se vuelva absurdo para nadie, obviamos un mercado negro que está. Malasia lleva años vendiendo más petróleo del que produce. Que bueno, cabría preguntarse, ¿no?, ¿cómo lo hace? ¿Cómo es que Malasia se ha convertido en hub energético y vende petróleo? Hombre, pues porque evidentemente el que vende no es suyo, o sea, porque ha conseguido un petróleo y un gas que no es suyo y te revende mucho más caro. Ahora, ¿nos interesa eso al propio Occidente? Pues depende, ¿cuánto estás dispuesto a que suba el precio? ¿Cuánto queremos realmente apretarnos a nosotros mismos o cuánto estamos dispuestos? ¿Y qué pasa? Termino con esta mención al caso de Venezuela que decía al principio. En plena guerra con Rusia, Rusia evidentemente en respuesta corta el grifo del gas y entonces, ¿qué ocurre? Pues que un socio, o sea, un país que nunca había sido considerado un socio y había sido un paria, que era Venezuela, que se había ido apartando cada vez más, pues Estados Unidos coge y aprueba la licencia 44 para durante un tiempo pues poder hacer comercio con las petroleras venezolanas. Es decir, que cuando tú cierras un suministro, tú tienes que asegurarte tu seguridad energética de alguna manera, así que recurres a otros. Es decir, al final las sanciones tendrían un impacto real si, uno, todos estuviéramos de acuerdo en imponerlos, dos, si nadie estuviera dispuesto a saltarse eso y conseguir productos a un precio más económico, y tres, si realmente se mantuvieran en el tiempo, que es otra cuestión también relativa de lo que hablábamos antes. Al final ahí no es lo mismo un interés privado que un interés público, hay que ver cuánto te aguanta tu población el subir el precio de la energía a cambio de sancionar a otro país exportador. Entonces, es verdad que la geopolítica afecta mucho y en el caso de Irán y Venezuela se ve muy bien. Mientras que han sido los únicos sancionados, pues se podía mantener esa sanción. Ahora, en el momento en el que también entra Rusia a ser de los sancionados, bueno,
ahí hay que decidir cuál es el menos malo. Gracias. Hay una pregunta para ti, Jorge, que te la voy a transformar porque tal como está, yo supongo que no la podrás... No tiene nada extraño. Te dice que hagas una reflexión sobre el futuro de la OTAN. Yo entiendo... No, pero te la puedo reconvertir en qué sugerencias harías en el terreno de la relación de la OTAN con la seguridad energética. Porque lo otro es una respuesta de carácter político que entiendo que no tienes por qué... No, pues es interesante y yo supongo lo que voy a tener que decir, ministro, es una opinión al respecto. ¿No? Como me imagino que todos tendremos formada nuestra propia opinión, ¿no? Yo creo que el futuro de la OTAN es prometedor. Ahora bien, aquí ante lo que estamos es ante una llamada de atención del aliado mayoritario, que es Estados Unidos, evidentemente, una llamada de atención al resto de aliados a que aporten más esfuerzo. No podemos estar, como hemos estado en los 75-80 años de la alianza, aprovechando ese paraguas de defensa que nos proporcionaba Estados Unidos. Más cuando ahora Estados Unidos se siente en la necesidad de bascular, como ya se ha hablado en la sesión inaugural, su atención hacia el Indo-Pacífico. Con todos los problemas que hay ahí sí que es posible que haya un rinoceronte gris que estamos viendo venir y que Estados Unidos lo ha detectado y está tratando de prepararse para hacer frente a esa zona. No puede Estados Unidos estar en varios frentes a la vez, tiene que priorizar. Y ahora mismo, el propio Trump lo ha dicho, esta no es nuestra guerra, o sea que nuestros aliados europeos tienen que esforzarse, tienen que invertir mucho más en defensa y, de hecho, ya se están viendo los primeros resultados, todo el revuelo que se ha montado en los distintos países de Europa. Entonces, bueno, yo la veo ahora mismo la alianza más fortalecida porque la parte europea está más comprometida y, aparte, es que no lo olvidemos, encima se ha expandido más la OTAN. Han entrado 2 nuevos miembros, Suecia y Finlandia, con lo cual, pues ahora mismo es una organización en plena expansión y para mi opinión, se están fortaleciendo todos sus miembros. O sea que yo creo que el futuro es prometedor. Gracias. Cullen, digamos que a ver si nos puedes dar una perspectiva desde una visión norteamericana del asunto. Okay, I may get myself in trouble for saying this, but I honestly believe that the United States is going to find, in the context of the pivot to the Asia-Pacific that you have talked about, that it will actually need Europe more for a variety of reasons than it does now. And I'll give you just one, I think, very clear example of that. The United States right now is experiencing shortages of antimony, of graphite, of a variety of other critical minerals and downstream products that we don't make. Those are mostly made by the People's Republic of China. And now that we are out of the business of industrial policy, per the Trump administration and per the one big beautiful bill, we are in a situation in which market forces are going to have to sustain those industries domestically. Now, if Trump were here, he would tell you that the tariff will take care of all of those problems. Unless the tariff is highly specialized and gets up in the vicinity of about 900%, that is not going to be possible. The only chance that the United States has of de-risking these supply chains and developing indigenous supply chains is if they have markets for these products. You cannot at the same time distance yourself from Europe and say that the nuclear umbrella is being replaced by a much smaller and less reliable nuclear umbrella. And you cannot say that we are going to leave you to your own devices in terms of dealing with Russia or any kind of threats from the Middle East and North Africa, at the same time that you are trying to stand up a military-industrial complex industrial base in an industry with incredibly small margins and long time horizons to realize any kind of profitability unless you have purchasers for those. So if the United States turns its back on NATO, it will face a situation in which it will not be able to achieve the scale to make the economics of its own weapons platforms make sense, but also will have no hope of being able to de-risk this asymmetric type of dependence that it has on China.
And I think that that's just one example, and it maybe isn't even the most important example. But I think that it would be I'm not sure how you would say this in Spanish, but we call them an own goal, to use a football terminology, for it to turn its back on NATO in this respect, because the only way in which a reasonable response is going to be made is if there is a collective action amongst the NATO members, but also the NATO members themselves are able to achieve more economies of scale. And they are not going to be able to do that without the United States, but the United States is not going to be able to do that without Europe. Gracias, Colin. Por supuesto, como ha ocurrido, digamos, sobre cualquier tema, podéis contestar cualquiera vosotros una contestación complementaria, aunque bueno, luego hay otras nuevas. Una que no entiendo muy bien, que habla sobre la única oportunidad de que por empuje de la OTAN forcemos el bloqueo francés y paremos electricidad, gas y, por supuesto, la tercera conexión, no sé si dice ferroviaria bueno, entiendo que habla del bloqueo francés. Esta no va dirigida a nadie en concreto. Igual la tengo que contestar yo, si no va dirigida a nadie en concreto. Hombre, lo del bloqueo francés ha sido, de las conexiones más que nada energéticas, ha sido una historia, los que somos más viejos, extrañísima, porque, por ejemplo, Fernando también se conoce bien esa historia, la conexión eléctrica Aragón-Casadil, tú te acordarás. Bueno, pues eso ha estado ahí desde que somos pequeños nosotros. Y era absolutamente imposible conseguir, siempre había todo tipo de argumentos de que había un alcalde, de que no sé qué, de que había un oso, que le creaba problemas, de que no, al final fueron, y luego durante un periodo que había problemas de tipo judicial. Y fue ascendiendo, y yo me acuerdo cuando yo estaba en la OCDE, después de dejar el gobierno, pues les pregunté, porque llegó al final, claro, a nivel de gobierno, a base de recursos, y claro, el gobierno tuvo que decidir pararlo. Y no tienen ninguna razón, lo pararon porque les dio la gana. Y el argumento que al final decían ellos, que el único que tenía sentido, es que una conexión eléctrica España-Francia, teniendo en cuenta que la base industrial francesa está de mitad de Francia hacia arriba, pues que no les interesaba. O que nos interesaba sobre todo a nosotros, venían a decir, oiga, si usted paga la infraestructura eléctrica para conectar con lo que es nuestra área de consumo fundamental, pues bien, claro, una cosa que no tenía ni pies ni cabeza. Con el gas, eso seguro que Fernando les podrá... O sea, la racionalidad estrictamente energética y económica de por qué Francia ha mantenido nunca además ha sido un bloqueo, siempre ha sido una cosa sorda de que no salían las cosas y tal, y claro, como se ha visto, por ejemplo, ahora con el apagón, pues tener, digamos, nosotros y Portugal formamos una isla energética y en situaciones extremas pues estamos muy poco conectados. Y el objetivo que tiene la Unión Europea, que me parece que es un 15% de la potencia total española, como objetivo de conexión, ¿no? Creo que es un 15%, y estamos en el 3 o 4%. No hay forma de avanzar en una cuestión que para nosotros es claramente estratégica y que además no tiene ninguna justificación. Lo de que la OTAN pueda facilitar algo aquí lo veo difícil, ¿no? Pero, hombre, será, supongo, tú, Jorge, no sé, si desde el punto de vista estrictamente militar, el tener más conexiones le da más valor a la cohesión militar, no lo sé. Bueno, el capítulo viene como parte de la resiliencia de la OTAN. La resiliencia hemos dicho que es esa capacidad de resistir a ataques. La OTAN tiene su propia red de ductos, de gasoductos y de derivados del petróleo. Por todo el norte de Europa son más de 10.000 kilómetros. Entonces, bueno, tiene su infraestructura, con depósitos, con estaciones de bombeo y todos los conductos y demás. O sea, que está bien preparada. Otra cosa es si la OTAN estaría capacitada para, en caso de un bloqueo global, estar capacitada para proporcionar esos servicios. No hay nada más, aparte de la OTAN... O sea, no nos da un valor dentro de esta política, digamos, conjunta de defensa y seguridad europea. El tener más conexiones energéticas no añade algo. No lo añade solamente para su uso en operaciones militares.
Ya. no para su uso global. Eso es lo único. Vale, vale. De hecho, la OTAN, además, no es que sea especialmente activa, sí que le reconoce su importancia a la seguridad energética, pero si nos paramos a pensarlo, su política es más activa en cuanto a concienciación a los distintos aliados para que sean capaces de proporcionar su propio suministro energético, más que la OTAN en sí. Sí que hay una labor de concienciación y de educación a los países para que sean más proactivos en eso, en ser capaces o resilientes, en ser capaces de proporcionar una reacción en caso de alguna interrupción o algún ataque. Vale, no sé. Luego hay una aquí para Sonia, bastante peliaguda. Los minerales críticos en España. ¿Nos podría explicar si se va a autorizar la exploración y explotación? ¿Cuál es la política que vamos a seguir? Hombre, contesta en lo que no le puedes comprometer ni a tu ministro ni al gobierno, o sea, que da tu opinión personal sobre la cuestión. Yo aquí voy a copiar la fórmula de antes y decir que esto va a ser una opinión, que no es nada más que una opinión. A ver, o sea, yo creo que lo que sí ha habido recientemente es más como un despertar un poco de la importancia de los minerales críticos. Al final, el tema de los minerales críticos yo creo que hace unos años pues nos interesaba a pocos, o sea, a pocos. Y me atrevo a decir que se estudiaba más casi desde el ámbito de defensa, o sea, como un tema de suministros básicos y de tener una reserva pequeña como para asegurarte pues una cierta resiliencia en el tiempo, pero no era algo... Yo creo que no era algo políticamente amplio, o sea, no se comentaba tanto. ¿Qué pasa? Que ahora quien ha ganado ahí mucho peso es China y entonces ahora sí nos vemos muy vendidos. O sea, queremos ser cada vez más renovables y más verdes y más ecológicos, lo cual implica una serie de materiales para construir toda esa infraestructura renovable y no la tienes. O sea, lo cierto es que Europa para eso es un erial, o sea, nosotros no tenemos esos minerales. Y el otro gran aliado que uno puede pensar, pues a lo mejor lo tiene, que si Estados Unidos tampoco. O sea, y nos vemos con que al final te queda recurrir a dos bazas, o China, que evidentemente ha aprovechado la oportunidad para hacerse pues, el gran valedor de minerales raros en el mundo, y la otra opción sería explorar otros territorios, véase África, en el que también nos gana la partida China y Rusia, porque China, es lo que se comentaba antes, ha ido con una ayuda no condicionada. Nosotros cada vez que nos movemos hacia otro espacio, también es comprensible, pero llevamos una serie de valores. Pues bueno, a cambio de que yo te apoye en refuerzo institucional y en ciertos valores democráticos, pues tú me permites explorar y traer tus minerales. Hay que entender que los países que tienen esos minerales no lo quieran, o estén dispuestos más a un acuerdo que económicamente les salga más rentable y que tú no les condiciones políticamente. Entonces, es verdad que nos vemos cada vez más vendidos. ¿La política cuál debería ser? A ver, yo creo que ahí es que los grandes pensadores ya lo han dicho todo. El informe Letta es muy claro y el informe Draghi igual. Hay que intentar invertir y hacerte con una mayor capacidad en sectores tan clave como los minerales críticos. Ahora, habrá que ver, porque es verdad lo que decíamos antes también, eso requiere un plazo muy largo. O sea, eso requiere una estrategia que menos que 10 años vista. Y Europa pues, tiene gobiernos y cambios electorales cada 4 años, con lo cual evidentemente no es tan fácil mantener una política unida, y mucho menos también siendo 27 estados. Eso te lo complica cada vez más, porque en vez de ir a una, China va a una. Incluso Estados Unidos cuando va a una, mientras que nosotros vamos los 27, cada uno con nuestros intereses, con nuestra zona de influencia. No queremos tampoco soltar los territorios donde hemos tenido más influencia. Eso lo complica mucho. Políticamente lo lógico sería tener una estrategia a largo plazo. Gracias, Ana. Fernando, una pregunta para ti que se refiere a los planes nacionales de descarbonización, los National Determined Contribution. Si todos los países de Latinoamérica tienen estos, ahora que este año además que es el año de la renovación de estos planes y tal, y si existe un compromiso de carácter regional. ¿De carácter regional en la estrategia de descarbonización? Todos los países de Latinoamérica, los 33 países tienen planes NDC de compromisos determinados. Todos tienen entregados, se fueron haciendo entre el 2021 y 2023 y todos tienen que, bueno, alguno ha sido revisado incluso, pero ahora tienen que presentar, no sé si a final de este año o a principio del próximo año, tienen que presentar versiones
versiones nuevas, pero todos están con compromisos NDC. Lo que pasa es que compromisos de neutralidad climática, del net zero, solamente del orden de la mitad de los países latinoamericanos tienen compromiso de llegar al net zero en el 2050. La otra mitad, no, por ejemplo, México es uno de los grandes países que no tiene compromiso de llegar al net zero. Y otros tienen, como la mitad de los 33, tienen el compromiso, pero bueno, no sé hasta qué punto será viable o será comprometido o no, ya veremos, ¿no? Lo que sí tienen son también compromisos más fáciles de verificar porque están definidos en un más corto plazo. Por ejemplo, hay planes de reducción de reducir el flaring, de reducir la quema, el venteo de metano en el sector de hidrocarburos. Hay en general compromisos de reducción de emisiones fijando el año 2030, pero bueno, en respuesta a la pregunta, planes de compromisos determinados, lo que se llama NDC en la terminología de la ONU, todos los países tienen, sí. Bueno, me advierten de que nos hemos pasado claramente del tiempo, con lo cual pido perdón a las preguntas que han quedado pendientes porque no las vamos a poder transmitir a los autores, y no me queda más que agradecerles a todos ustedes su amabilidad por haber venido y la atención que han prestado a todas las jornadas. Muchas gracias. Fuerte aplauso. Vamos a hacer aquí mismo la foto, ¿no? Bueno, mientras hacemos la foto institucional, queríamos agradeceros desde el equipo de Energeo vuestra asistencia. En la 12ª edición hemos llenado de nuevo el auditorio. Sois la energía o las energías que nos mueven para superarnos cada año. El año que viene será la 13ª edición. Esperemos que traiga la mejor de las suertes. Y bueno, por ahí yo quería dedicaros un aplauso, aunque sea pidiendo el aplauso de todos, pero es para vosotros y porque sois los que hacéis posible este evento cada año que nos vayamos superando. También quiero agradecer al equipo amplio de Energeo, que no todos hemos salido aquí al escenario, como el coronel Fuentecobo, general Ballesteros, general Dacova, que hoy no está aquí presente, Arcadio Gutiérrez Apico y Ana Padilla de Enerclub, Miguel Temuri, Íñigo Díaz de Espada, por SECME, por supuesto nuestro equipo interno de comunicación y protocolo y el resto de colaboradores que sin los cuales hubiera sido imposible el éxito de esta jornada. Para todo el público ahora os invitamos a un aperitivo, os lo habéis merecido. Tenéis también el regalo de la publicación de este año ya a la salida, que espero que lo podáis leer detenidamente y os interese mucho. Y ya para terminar voy a pedir una foto de familia más amplia, si me puedes ayudar, Laura. Por favor.